Un nuevo episodio de Yo también vendo empresas. Hoy sigo teniendo la suerte de contar con Eduardo Laseca, ¿qué tal? Buenos días, hola a todos. Y más suerte todavía de tener con nosotros a Jordi Codina, que es el Head of Sales de una empresa que se llama Cubo. ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas. Feliz año a todos y gracias por tenerme. Pues nada, encantados de que estés aquí. Oye, Cubo, cuéntanos un poco. Pues os cuento, nosotros desde Cubo ayudamos a nuestro principal cliente, que es un e-commerce, a escalar su negocio a nivel logístico y eso es un poco la solución que proveemos. Proveemos una solución que por una parte es la logística como más pura, acompañada de una tecnología a través de la cual todos esos e-commerce que trabajan con Cubo pueden hacer la trazabilidad de todas sus operaciones logísticas en tiempo real. Ok, pues nada, muy bien expresado. No vamos a entrar en formato de entrevista hoy, sino que vamos a debatir sobre una temática, pero antes de entrar a ella sí me gustaría un poco entender cuál es un poco la estructura de ventas que tenéis en Cubo, número de comerciales, si tenéis modelo SDR más account executive, si tenéis full cycle, cuántos sois, un poquito, si a vista de pájaro, cómo estáis organizados a nivel ventas. Claro, David. Nosotros ahora mismo en el departamento comercial de Cubo somos 6 personas. Esas 6 personas, como tú dices, hay combos, account executive, BDR, SDR o XDR, como se llama ahora o como le llaman algunos. Y estamos testeando también la modalidad de full cycle, ¿vale? Para que de alguna manera entendamos de cara a 2023 cuál tracciona mejor o es más fácil para nosotros. Y esto de Vale. XDR, que me has dejado bastante así flipado. Sí, es un trend que leo últimamente, que es como no sabemos si el SDR es lo mismo que el BDR, se le llama XDR y así acaba siendo, ¿no? Vale. El Okay. XDR. Por cierto, ya sí, por entrar en algún tema, yo no sé la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre un SDR y un BDR? Para mí, ninguna. Yo creo que las funciones son exactamente las mismas bajo el mismo rol y que luego cada empresa utiliza la nomenclatura diferente, ¿eh? Total. Pues, por cierto, hablando de nomenclaturas, hoy me escribe una persona en LinkedIn, Jesús Pérez, y me dice, oye David, ¿conoces una nueva figura que hay en ventas que se llama el setter? Digo, macho, pues nunca lo había oído. SETTER. Eso será el appointment setter, que es el Sí, SDR, El S. XDR, BDR o lo que sea. es lo mismo. En fin. O le llamarán Exeter dentro de X. Está claro. Está claro. Y mira, hablando también de nomenclaturas, ¿no? Que es un tema que últimamente nos trae un poco de cabeza en algunos temas que estamos desarrollando en Outbounders, que nos liamos, incluso entre nosotros mismos, y no nos ponemos de acuerdo en los temas de las definiciones, ¿no? Es decir, oye, ¿qué es inbound sales? ¿Qué es outbound sales? ¿No? ¿Qué es inbound marketing? Porque desde la perspectiva de si lo ves desde el lado de marketing o si lo ves desde el lado de ventas, ¿no? Entonces, la parte esta de establecer un lenguaje común y de que todo el mundo entienda los mismos términos no es baladí, ¿eh? Yo creo, David, y esto es algo que los que me conocen y trabajan conmigo, creo que te dirán que soy bastante coñazo con esto en cuanto a que no me gustan las nomenclaturas, especialmente no aquellas que están estandarizadas fuera de nuestra compañía. Y que yo que tuve la suerte de formar en cierto momento de mi carrera parte de una compañía como Tesla, desde la dirección de Tesla, y sabemos todos de quién estamos hablando, está como bastante prohibido el hecho de inventarse nomenclaturas y abreviaturas porque no solo confunden dentro de la compañía, sino que cuando incorporas a gente de fuera de tu compañía a ese ecosistema nuevo, el aprendizaje o la curva de aprendizaje es tan inmensamente larga que no te compensa tener esas nomenclaturas que pueden ser muy guays dentro de la compañía, que puede ser que los más veteranos de la compañía controlemos, pero que hay un momento en que son tantas las nomenclaturas y tanto las abreviaciones para decir quizás con muchas abreviaturas siempre la misma cosa, que no creo que sea nada inteligente de utilizar en ninguna compañía, más grande, más pequeña, da igual, ¿eh? Sobran nomenclaturas y faltan definiciones por escrito, ¿no? Para que todo el mundo hable de lo mismo, que es una cosa que vemos mucho. Yo, por ejemplo, esta semana hablaba de esto en LinkedIn, lo de que la batalla de marketing y ventas de lo que es un lead. ¿Cuántas guerras se evitarían
si estuviera por escrito entre ventas y marketing, qué es un lead de marketing y qué es un lead de sales, ¿no? Pero por escrito, 4 bullet points, me da igual. Pim, pam, pum. Y si no entra en esto, no es. Sí, Lo que es pasa es que al verdad. final, cuando tú defines las cosas, también tienes que darles un nombre. O sea, que al final tienes que entrar en decir, oye, esto se llama lead o esto se llama, como lo llames, ¿no? Oportunidad oro, me da igual. Pero tienes que definir internamente, es que es fundamental, un lenguaje común, porque es que si no, es muy difícil, o sea, que se crean los... Otro ejemplo, mira. Oye, Pepe, a un comercial, ¿no? Oye, Pepe, ¿qué tal va la venta o la oportunidad en tal empresa? Y te responde Pepe, cojonudo. Ostras, claro, cojonudo, bien, mal, regular, es subjetivo. O sea, ¿cómo defines un lenguaje objetivo para, por ejemplo, clasificar las oportunidades, ¿no? En base a criterios más o menos, en base a criterios más o menos objetivos. Pues Te yo voy qué a sé, decir, tiempo de venta, si hay o no hay presupuesto, si tengo o no tengo control sobre el proceso de compra, o sea, cosas más objetivas, ¿no? ¿Qué opinas de esto? yo te diría, David, que eso va muy en línea con aquello que hacemos siempre cuando evaluamos a los equipos, ¿no? Oye, ¿cómo vas? Voy bien. O te preguntan, oye, ¿cómo va fulanito o menganita? Súper bien. O sea, la falta de feedback constructivo, ya sea positivo, ya sea constructivo, ya sea el que sea, tiene que ser específico. Si no especificamos, a ti te pueden decir durante 3 semanas que, oye, lo estás haciendo muy bien, pero no saber exactamente qué es lo que estás haciendo tan bien respecto a esa persona y respecto al feedback de esta persona, ¿eh? Yo creo que puedes saber o puedes autoevaluarte cada día y saber cuál es tu trabajo y si lo estás haciendo bien o no, y si ese trabajo que estás haciendo bien o no acompaña los resultados o al revés, pero también cuando te dan feedback y sobre todo hablo de la parte más de que viene tu manager y te da feedback, ostras, esperamos todos que nuestro manager por encima de todo haya tenido el tiempo suficiente como para pensar cuál va a ser ese feedback, por qué va a ser ese feedback, que sea lo más específico posible y que luego pueda ser positivo o constructivo, pero que sea específico es clave, ¿sabes? Entonces, si instauramos esa práctica, instauramos ese lenguaje dentro de la compañía, eso también se extenderá a que cuando le preguntas a Eduardo cuál es el feedback sobre ese deal concreto, te puede decir bien, mal y el por qué pienso que va bien o por qué va mal o cuáles son los puntos negativos o positivos de ese deal, ¿no? Entonces, como que enriquecemos muchísimo más las conversaciones practicando este tipo de feedback. Y además, yo diría del feedback, estoy de acuerdo contigo, la variable de las definiciones y la variable de los ejemplos. Es decir, si me das feedback, no me digas que lo has hecho bien porque el número. Dame ejemplos concretos de cuándo lo hice bien, qué es lo que hice bien, y cuando no lo hice bien, ponme el ejemplo de pues el día tal, que te escuché la llamada, ¿no? Con el cliente tal, o le dijiste al compañero. O sea, es que el feedback tiene que tener un componente cualitativo real, aterrizado, no inspiración, presiento que lo estás haciendo bien, estás siendo un buen compañero. No, dime cuándo he sido un buen compañero y cuándo he sido mal, por ejemplo, ¿no? Eso Claro, es. yo, por ejemplo, incluso para nivel de calidad en el forecast, en el CRM, por ejemplo, a mí me gustaba establecer cosas como, oye, pues una oportunidad oro, vamos a llamarlo oportunidad oro, pues es una oportunidad en la cual tenemos detectado o hemos interlocutado con al menos 2 o 3 buyer persona, sabemos que existe la necesidad, nos han manifestado que tiene presupuesto y el tiempo de venta que nos manifiestan es menor o igual a nuestro tiempo de venta medio. Todo lo que no sea cumplir esto no puede transitar a oportunidad oro, ¿vale? Por Exacto. ejemplo. Exacto. Sí, es lo mismo que cuando marketing hace un ejercicio de cualificar al lead, ¿vale? Pues el lead puede ser oro, plata o bronce, o puede ser ABC o cualquiera que sea la nomenclatura que utilicéis Claro. internamente, pero fundamentalmente lo que te está diciendo es que, oye, si te entra un lead que es A o oro, habrá que saltar a la oportunidad lo antes posible y priorizarla por encima de otros, ¿no? Y luego alinear previamente a todo eso con marketing y todos aquellos componentes que van a hacer que esa oportunidad se pueda convertir en oro o en plata o en bronce, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, David.
A mí me gustó un concepto que leí hace tiempo no sé si habéis leído el libro del que fue el primer Chief Revenue Officer de HubSpot, del Mark Roberts, que es un libro brutal. Y uno de los conceptos que habla y que aplicaron en HubSpot es el SLA, el Service Level Agreement entre marketing y sales. Es brutal, ¿no? Porque al final vale, tenemos las mismas definiciones, pero además tenemos un acuerdo por el cual nosotros en marketing nos comprometemos a hacer esto, esto y esto, este mes o estas semanas, no sé qué, y vosotros en ventas tenéis que gestionar los leads oro en tiempo máximo de no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Todo como... Aquí yo no soy ingeniero, no sé si David si me cuenta que fue ingeniero, pero lo dejo. Pero me parece una mentalidad súper potente, Ingeniero ¿no? fracasado, yo soy ingeniero fracasado. ¿Tú eres Seguro que ingeniero, no. Jordi? ¿Tú eres ingeniero? No, ni de Vale. cerca. Pues es brutal, ¿no? Porque esa estructura mental que tienen los ingenieros llevada a las ventas es espectacular, ¿no? Y el decir, oye, vamos a trabajar entre nosotros con un SLA, además te lo saco porque como vosotros trabajáis con logística, ¿no? Es un concepto que siempre ha estado muy presente en la logística y qué brutal ponerlo dentro de la empresa. Es decir, oye, dos departamentos que tienen que trabajar juntos y alineados se comprometen mutuamente a mantener un nivel de servicio entre los dos, porque los dos tienen que estar interaccionando y dando ese feedback, ¿no? Yo me esfuerzo para que tú cumplas y viceversa, ¿no? Yo creo que es brutal, algo así. Es muy bueno eso que dices porque, y viene al pelo porque justamente en Cubo nosotros estamos trabajando en eso, que no llamamos un SLA entre marketing o entre growth y sales, pero que sí que tenemos muy claro desde el inicio de que sales y growth tienen que trabajar así de la mano y hablando de los mismos objetivos y tener los mismos objetivos, ¿no? Es decir, como yo contribuyo al objetivo final es de maneras diferentes, con tareas diferentes y con microobjetivos diferentes, pero el resultado global tiene que ser el mismo, ¿no? Y ahí creo que lo habéis dicho y lo habéis mencionado mucho vosotros y hacéis un buen ejercicio haciendo eso a la hora de comunicar que uno de los secretos fundamentales de cualquier compañía que se precie y siendo específico cualquier departamento de growth y de sales es trabajar de esa manera, ir muy de la mano, sacar los egos que normalmente están muy dentro de esos departamentos y tener esa conexión que yo te diría que es diaria en nuestro caso, semanal en muchos casos, con el departamento de growth, porque solo trabajando así podemos ver las dependencias que hay entre un departamento y otro y podemos complementarnos para llegar a ese objetivo que tiene que ser global y general, ¿no? Así que yo que tengo la suerte de tener una compañera brutal comandando el departamento de Growth, creo que lo tenemos los dos muy claros y estamos muy alineados a la hora de hacer eso. Fenomenal. Oye, nos hemos ido, os comentaba al principio, íbamos a hablar de una temática, nos hemos ido por otra, pero la introduzco ahora. Head of Sales viene siendo dirección comercial. Entonces, la pregunta es, o el tema que me gustaría que debatiéramos, ¿debe dirección comercial vender o no? Es una buena pregunta y para mí es muy fácil de contestar, que es sí. No sé si Eduardo pensaría lo mismo o tú, pero yo creo que sí. Por muchísimas razones que me pueden venir al caso, pero yo, por ejemplo, que he pasado por todos los steps o todos los roles dentro del departamento comercial desde hace 25 años, recientemente, en los últimos años, más en la parte de Head of Sales o de director comercial o de Business Manager o como le queráis llamar, creo que cuando estás llevando equipos y cuando tus equipos están llevando clientes, creo que es bueno tener ese contacto con el cliente final para descubrir un montón de cosas. Pero entre ellas, la primera que se me ocurre es cómo vas a montar un proceso de ventas si ni siquiera tú sabes cómo funciona ese proceso de ventas y si ni siquiera tú has probado lo efectivo que puede ser ese proceso de ventas. Adicionalmente a eso, si se supone que tú eres la persona con más experiencia dentro del departamento y que por eso eres Head of Sales, lo cual también puede significar que has hecho durante más tiempo de Account Executive o de XDR o de lo que sea, ¿por qué no aportar esa experiencia como para contagiar a tu equipo y ver los resultados que tú puedes obtener y que luego puedes contar a tu equipo, ¿no? Y eso solo por la parte interna. Por la parte externa se me ocurren un montón de beneficios y de ventajas como las que son, por ejemplo, el hecho de entender qué es lo que buscan tus clientes, cuáles son las preguntas que deberías hacer a un cliente a la hora de comunicarle cuáles son tus servicios, cuál es tu pitch y cómo refinar ese pitch.
cómo montar el proceso o los next steps que le vas a dar a esa persona o a esa compañía que anda buscando tu solución para que puedas avanzar. ¿Cuáles son los documentos, son los contenidos que le vas a compartir en ese viaje comercial dentro de tu compañía? Y fundamentalmente aprender en el proceso de todo ello, ¿no? Yo que soy un vendedor apasionado y que me gusta mi profesión y que, o sea, realmente decidí hacer esta profesión y no fue de rebote, o sea, igual que a vosotros seguramente también no me gustan los outsiders o los que han acabado haciendo esto porque no pudieron hacer otra cosa, y creo que somos el tipo de persona que vamos como evolucionando la profesión y mejorando todos los procesos dentro de una compañía, ¿no? Así que definitivamente pienso que sí deberíamos estar vendiendo, aunque eso no ocupe el 100% de nuestro trabajo, lógicamente. La pregunta es, ¿Qué opinas? ¿quién no debería vender? ¿Quién no debería vender en una empresa? Es que en las empresas debería de vender el Vendemos CEO, todos, ¿no? desde el CEO hasta el recepcionista. Para mí la cuestión también es la fase en la que está la empresa y el tamaño, ¿no? Porque sí que es verdad que aquí podemos ver un melón tremendo, el de hay CEOs, hay Heads of Sales de empresas grandes que tienen demasiado afán de protagonismo, y eso que yo soy un defensor de que vendan, y muchas veces también ves de, oye, tú lo que tendrías que hacer es desarrollar al equipo, no colgarte las medallas tú, o cada vez que acompañas en una call o en una reunión, estás nublando a la otra persona, ¿no? Esto también se ve mucho. Y luego también está el debate de debería del director comercial, que ya tiene una estructura, tener su propia cartera de clientes directa, ¿sí? Porque, por supuesto, lo que estábamos hablando, Jordi, vamos, 100%. O sea, un head of sales que no acompañe, que no escuche llamadas, que no sé qué, está fuera de la realidad, no tiene credibilidad ninguna y es imposible que sus mensajes lleguen, ¿no? Porque está en otro Pero planeta. escuchar una cosa, un tema es participar, acompañar, y otro tema es tener una cuota, un objetivo, como, o sea, aparte de que soy director comercial, tengo mi propia cuota, mi propio objetivo de ventas. O sea, yo estoy más en la línea de que sí tiene que acompañar, pero no creo que un director... Depende, como dices tú, Eduardo, depende del momento de la empresa, el tamaño, si tienes un equipo de 2 personas o tienes un equipo de 15, o sea, que depende de muchos Eso es muy factores, ¿no? importante. Pero yo a lo que voy es que, ostras, todas las cosas que tiene que hacer un director comercial. Es que realmente hay tiempo para vender. Yo creo que sí que hay tiempo para acompañar. Para acompañar, por supuesto, al equipo, como decía Jordi, porque si no, no coges feedback del cliente final. Pero yo no creo que el director comercial tenga que tener una cuota de ventas. Porque más que nada, yo no creo que pueda tener, para hacer un buen trabajo, un equipo como el que 5, 6, 7 personas, para hacer un buen trabajo, yo creo que el 70-80% del tiempo es atender a ese equipo. Y es mucho lo que hay que hacer. Procesos, escucha, coaching, motivación, selección, onboarding, coordinación y reuniones con los otros departamentos de marketing, de dirección. O sea, es que es tela marinera. No es poco. Estoy alineado contigo en que no deberían tener quizás una cuota o quizás una serie de clientes a firmar o a cerrar durante el año, pero evidentemente estoy de acuerdo con vosotros en el acompañamiento y me reía cuando hablaba Eduardo, ¿no? Porque ese acompañamiento muchas veces resulta en eso que precisamente decía y tachaba Eduardo de y no ser el protagonista, ¿no? Muchas veces cuando coges velocidad en una llamada, tienes cierto engagement con la persona con la que estás hablando y crees, o te crees tú, mejor dicho, en la necesidad de seguir la conversación, el efecto que se causa es exactamente ese. Es que igual, pues la otra pequeña, que es la persona que te ha llevado ahí de tu equipo y de tu departamento, pues principalmente se va haciendo más pequeña o menos relevante en esa call, ¿no? Aunque luego su relevancia esté contrastada porque venimos de varias calls ya, en esa call has participado tú y el camino lo van a seguir con ellos, ¿no? Pero es muy fácil, y aquí entono el mea culpa a veces, es muy fácil caer en ese error de hostia, ¿hasta dónde yo llego, no? ¿Cuál es mi parte? Y quizás eso también es un error previo de preparación de esa reunión, ¿no? De yo voy a participar en esto para este bloque o esta cosa muy concreta y el resto lo hacemos tú.
lo que nos pasa muchas veces, y no solo pasa en Cubo, y seguramente os pasa a vosotros y en otras compañías, seguro, es que vamos saltando de call en call y muchas veces no nos paramos a pensar el día anterior o una semana antes, oye, ¿cuáles son las reuniones que tengo por delante? ¿En cuáles estoy yo solo? ¿En cuáles colaboro con otras personas? ¿Y cuál es mi rol? ¿Con quién? O sea, ¿qué se espera de mí en esa reunión? Claro, ¿No? porque a lo mejor es distinto dependiendo de la call. En una call eres más... También por eso digo que es muy importante encuadrar en qué contexto. Una cosa es una startup con recursos limitados que va creciendo como un pepino y que todos sabemos que las startups, como es el tema, ¿no? No está todo perfectamente estructurado, no es una multinacional gigantesca con todo matemáticamente calculado. Hoy hay una prioridad, mañana hay un fuego. Entonces, no puedes... Tienes que tener muchos sombreros, ¿no? Yo siempre he dicho que el Head of Sales... y mi experiencia como director de ventas ha sido el puesto más difícil que hay en cualquier empresa. Recibes palos de arriba, de abajo y del medio. Tienes que ser estratégico y operativo. Es decir, es que es muy difícil, porque quien está solamente en arriba del todo tomando decisiones, pues tiene mucha responsabilidad, pero poca operatividad. Quien está abajo, el equipo, está operando y ejecutando, ¿no? Ahí en el frente. Pero el que está en el medio está todo. Está a todo. Y encima tiene que desarrollar equipo, y encima tiene que contratar equipo, y encima tiene que despedir equipo. Y es que es un trabajo el de... O sea, la palanca más gorda que hay en cualquier empresa con un equipo comercial en B2B es el Head of Sales. Es la palanca más gorda. Es el que transmite de arriba a abajo y el que recibe de abajo a arriba el feedback. Complicado. Yo tuve una mala experiencia siendo director comercial en una época en la cual me veía, y no supe bien cómo resolverlo, me veía siendo como una especie de bisagra entre los comerciales que me decían, tú tienes que defendernos a nosotros, tú eres como nuestra cabeza. Y la dirección que me reclamaba por los resultados, los objetivos, el empujar, ¿no? El decir. Pero no supe cómo resolverlo, acabé siendo una especie de hombro en el que todos venían a llorarme, sobre todo los vendedores, a intentar decirme, oye, tengo este problema, como lo tienes que resolver tú, que eres el director comercial. No me gustó esa experiencia que tuve, porque ya os digo que no supe resolverla El bien. jefe también es el psicólogo de estas cosas, ¿no? Pero para mí, y ahora que comente Jordi, la cosa más difícil que yo entiendo que hay en una startup es precisamente las urgencias, ¿no? O sea, la urgencia de la startup, y encima era Jordi que os sabrá que han levantado, ¿no? Pero cuando hay inversores detrás, resultados a corto, previsiones medias malas o no sé qué, porque cómo está el grifo de la financiación y hay que dar resultado. Claro, la labor teórica de un head of sales es desarrollar el equipo, ser un buen coach, ¿vale? Que es una cosa que mucha gente confunde, ¿no? De cuando a ti te hacen jefe y has sido antes vendedor, ahora no eres el líder, el vendedor líder, eres el coach de tus compañeros. Pero claro, por otro lado también hay que vender. En una startup no está todo estructurado y no hay unos clientes, un flujo de cliente constante comprándote irregularmente. Entonces hay que levantar la cifra y yo veo ahí esa guerra, ¿no? Entre, joder, tengo que desarrollar a esta gente, pero por el otro lado es que estamos apurados porque no estamos ni siquiera en break-even y hay que cerrar esto. Y lo que decía Jordi, y estoy en esta reunión que tenemos aquí para cerrar 10.000 y veo que esta persona no tira y lo tengo que hacer. Esto es, ¿no? ¿Cómo gestionas tú eso? Porque eso me parece muy difícil. ¿Cómo te organizas tú, Jordi? ¿Cuáles son tus 4 o 5 grandes bloques de tareas y cómo te organizas en tu día a día? Es un poco sí, como decíais, la guerra de cada día. Y antes de contestar a tu pregunta, al final lo que hacemos nosotros es, sí, las ventas al final se reflejan en números, pero las ventas se hacen con personas. Las personas son poco precisas, ¿vale? Somos poco precisas y somos o huimos del compromiso muchas veces, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando alguien se sienta contigo, revisa el pipeline y te dice cuánto vamos a firmar este mes o esta semana, hostia, esa es la pregunta del millón siempre, ¿no? Tú te guías por temas cualitativos y cuantitativos, pero son muchos los cualitativos que tus clientes potenciales te están comentando, que a su vez dependen de 80.000 diferentes factores diferentes. Entonces, aquí, ¿cuál es el tema? El tema es que tú tengas la capacidad o la experiencia de haber tenido muchos fracasos anteriores como para saber que eso va a ser un éxito o no va a ser un éxito, ¿no? Y empiezas a cuestionarte cosas que luego son las mismas cosas que les cuestionas tú a tu equipo. ¿Por qué esta persona te iba a firmar el proyecto mañana?
¿qué indicadores tenemos? Oye, pues mira, hemos tenido estas reuniones o hemos hablado ya con todos los decision makers o tengo un correo que me dice que lo tienen que firmar en esta fecha porque se les acaba el contrato con el proveedor anterior o cosas que tengan sentido y que a nivel global se puedan imputar a un sentido común que te lleva a pensar que eso se va a firmar o no se va a firmar, ¿no? Así que es complejo y entiendes un poco y te pones en su sitio, es complejo darte una cifra. Todo y así exigimos todos unas cifras y exigimos todos una serie de acercamientos a ese target que nos hemos propuesto, ¿no? ¿Cómo seteo yo mi semana? Pues como decíais, ¿no? Al final hay unas obligaciones de revisiones de cómo vamos cada semana y cómo avanzamos la semana y cuáles son las prioridades de esa semana, que son comunicaciones con el equipo y con otros equipos. Para mí es importante que el equipo sepa cuáles son las prioridades, porque si no, ¿qué estás haciendo esta semana o a qué te estás dedicando? Y luego quiero tener la sorpresa de llegar al final de semana y pensar, oye, ¿por qué nos hemos dedicado a esto si no dijimos o sí que dijimos a principios de semana que esta era la prioridad? Luego, como decía Eduardo, hay mucho trabajo con otros departamentos y en nuestro caso con los fundadores, ¿no? Diferentes tactical meetings, alineamiento entre departamentos. Para nosotros, por ejemplo, la alineación crucial que existe en Cubo es alinear lo que nosotros decimos desde Sales y que hemos propuesto desde Growth hacia el tema de servicio, que es logística, y hacia el tema de cuáles son las vías que vamos a utilizar para hacer esas comunicaciones, ¿no? Entonces, cada semana tenemos varias reuniones entre departamentos como para lanzar todo esto. Luego lo que vemos es las reuniones más importantes y el estado del pipeline, ¿no? ¿Quién va a participar en estas reuniones? ¿En qué necesita mi equipo que yo colabore? Si es que necesitan que yo colabore. Gente o deals que estamos viendo que no tienen mucho recorrido y que han pasado 10 días y no se han movido del sitio o de la fase en el pipeline en la que están y, oye, pues nadie se ha preguntado exactamente por qué nos está moviendo ahí, qué es lo que no hemos hecho o qué es lo que nos falta por hacer para traccionar o para saber, porque para mí, en esto espero que estéis de acuerdo, el mayor problema de un deal en un pipeline, en un departamento comercial es el no saber. O sea, Claro. lo voy a trabajar, si lo puedo trabajar, genial, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé cómo tengo que traccionar y ya sé que ese deal quiere firmar en las próximas 2 semanas, me invento. Luego están aquellos que te dicen claramente que no porque tu propuesta de valor pues, no llega a todo lo que ellos quieren hacer o porque eres más caro o porque han decidido, da igual, esto nos pasa a todos, ¿no? Sí. Pero por lo menos sabes que es un deal que trabajarás más adelante. Pero el no saber y el ver cómo se van apilando Eso es deals en horrible. una fase del pipeline, eso es horrible. Porque al final... Es igual que pasa en prospección. Es peor un no en prospección que una falta de respuesta. O sea, cuando tú haces prospección y no tienes respuesta, hostia, te desespera. Yo prefiero que me digan que no. Y aquí igual. De hecho, no es casualidad que los CRMs ya tienen, casi todos tienen la tapa esta de que te ponen otro color cuando lleva X días bloqueado y no ha habido actividad, ¿no? En esa cuenta. HubSpot, por ejemplo. Exacto. Entonces, pasamos mucho tiempo revisando el pipeline y viendo si el account executive entiende cuál es la situación de cada uno de los deals. Si el account executive, que es el que mejor conoce al deal, necesita algún tipo de idea adicional a las cuales él o ella ya haya tenido como para traccionar y venga y te diga, oye Jordi, mira, he probado esto y esto y no funciona, ¿no? Ahí muchas veces, y ahora creo que abro otro melón, pero te sientes como si tú tienes la varita mágica y le dices, tienes que hacer esto, cling, y esto va a funcionar y en 2 días va a traccionar, pero lo único que haces es basarte en tu experiencia o buscar algún punto que no se haya utilizado o no se haya probado anteriormente y cruzar los dedos para que eso sí ayude finalmente a que traccione el deal, ¿no? Las reuniones de pipeline, tú, Jordi, ¿no crees que...? Dale, Eduardo. Las reuniones de pipeline, yo muchas veces lo que he visto es que se convierten en un acto mecánico casi solo de forecast y para mí el mayor valor, y es lo que tú decías, es, joder, quiero sacar las tripas de este deal y saber qué sabemos, porque muchas veces el problema de los deals y que están ahí parados o que se han perdido
es que no hemos hecho las cosas bien y no sabemos información. Y para mí el valor está en pasar una mañana o la periodicidad que se haga. Es decir, vamos a diagnosticar esto, vamos a abrir aquí, vamos a hacer la autopsia y tal. ¿Qué sabes de este? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién no estás hablando todavía? ¿Cuál es el problema que tienen? O sea, para mí es que esto es una pregunta fundamental que muchos vendedores muchas veces no saben. Oye, esta operación que está abierta con este prospecto, con este cliente, ¿cuál es el pain? Ah, no sé. ¿Pero cómo que no lo sabes? ¿Cómo no? Entonces esto que estamos opositando aquí junto con otros 15, o es por un nice to have, o ¿cómo vas a saber Todo entonces las probabilidades de este cerrar o la fecha? ¿Cómo lo vas a saber si no sabes claro. cualitativamente quién decide, cuántos deciden? Has hablado solo con 1 de 5. No sabes el pain, no sabes si están con la competencia, no sabes si lo están haciendo en Excel, no sabes nada. Estoy poniendo un caso muy radical, ¿no? Pero No, al final lo que está yo creo es bien. que el pipeline es esto, ¿no? Es meter la lupa, hacer preguntas y a la gente esto le ayuda muchísimo. Porque decir, yo no lo sé, pero quiero saber si tú sabes o tú tampoco lo sabes. Porque si te das cuenta de que no sabes cosas, de repente actuarás y esto se moverá, porque los deals no se mueven solos por el CRM, ¿sabes? Por el Espíritu Santo. Se Claro, es mueven que porque todo esto al final es meter comprensión y meter reflexión. Es como iluminar el forecast, porque si no, está oscuro. Tienes que iluminarlo. Pero fijaros que esto, ya que es la primera tarea o el primer bloque de tareas que tú nos has comentado, Jordi, que te lleva tiempo, esto ya lleva un tiempo considerable. O sea, es que esto de pararse a iluminar, a diseccionar, a sacar, digamos, las tripas, como decía Eduardo, de las cosas, ostras, es que lleva tiempo, ¿eh? Esto te lleva una mañana, como decía Eduardo, una mañana de muchas, pero una mañana en la que primero tú tienes que entender cuál es la foto de las últimas semanas del pipeline y de los deals estos que decimos que no se mueven, entender un poco los reportes que estás estableciendo para tus equipos a medida de seguimiento de toda la actividad comercial y luego, y esto me parece lo más importante y me parece lo más difícil, crear el entorno en el que se produce esa conversación. Es decir, yo creo que aquí más o menos todos somos de la misma quinta. Cuando el management de hoy en día no es el management de hace 10 años, ni hace 15, ni hace 20, ¿no? Cuando yo tenía estas conversaciones hace 15 años, ¿vale? Yo veía gente que eran compañeros míos del equipo en esa conversación con el director comercial, que eran, o sea, había gente acojonada con esas conversaciones. sin ¿Por dormir. qué? Pues porque es como si te están preguntando como un niño pequeño, oye, ¿y tú sabes esto? ¿Y esto por qué? ¿Y por qué piensas esto? ¿Y por qué no se lo preguntaste? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué no sé cuántos? Todos en porqués, ¿no? Entonces que se convierte como el juicio final en el cual tú eres el responsable de que ese deal no esté avanzando, ¿no? Crear ese entorno de confianza en el cual tú ya has tenido esa conversación ya has puesto las reglas del juego que hablábamos antes, ¿no? Ese SLA con tu propio equipo, ¿no? Si tenemos una conversación al respecto y tú ya desde el punto de la humildad, por mucha experiencia que traigas, eres la primera persona que dice, oye, las reglas del juego para estas reuniones van a ser entender el por qué no están avanzando los deals y ayudarnos entre todos. Y ahí no hace falta que tengas un one-to-one, puede ser un one-to-many porque pueden participar varios. Que entre el feedback de todo el mundo, dadas las respuestas del responsable de esa cuenta, ayudemos al responsable de esa cuenta a avanzar ese proyecto que nos va a llevar a todos al target, ¿no? Si lo pintas de una manera colaborativa, no es lo mismo que si apuntas con el dedo y dices, hostia, es que no sabes nada del deal, no sabes ni por qué está en esta fase del Ese pipeline. estilo de dirección, estoy de acuerdo. Es la mentalidad del jefe que va a castigar o del jefe que va a ayudar, ¿no? Claro. Claro, a mí Esto... me vienen mis fundadores y me hacen preguntas y yo no sé qué responderles también. Pero se crea el entorno como para que yo les diga, ahora mismo no lo sé. Y no Así me es. produzca esa ansiedad de no saber. Es que no lo sé. O sea, puedes estar aquí mirándome durante media hora, no vamos a resolver nada ahora, déjame que lo mire, déjame que haga o dé los pasos que yo crea que tengo que dar y a partir de ahí yo te daré una respuesta, ¿no? Mira, el liderazgo es el que se gana la autoridad, no el que tiene el poder, el potestas, ¿no? O sea, es verdad que ahí el tema de la gestión ha cambiado afortunadamente. Oye, otro segundo bloque.
que quiero traer a colación sobre el día a día de un Head of Sales, que también nos da respuestas sobre cuánto tiempo efectivo puede quedar o no quedar para la venta. Es toda esta parte precisamente de cómo liderar, velar, ayudar, mejorar a mi equipo. Eso también lleva bastante tiempo, entiendo, ¿no? Por lo menos. Muchísimo tiempo. Y es el último punto. ¿Cómo te lo montas en este módulo, en este aspecto? Es el último punto, David, que formaba parte de ese bloque que os estaba contando, que, o sea, no el último por ser el último, sino que podría ser el primero perfectamente, que es todo el tiempo que tú dedicas a estar con tu equipo, ¿no? Nosotros ahora nos vemos en situaciones donde estamos, pues como hoy, ¿no? Yo estoy teletrabajando, no tenemos una cercanía con el equipo, no estás escuchando las conversaciones y sí lo haces en la oficina, ¿no? Esto ha cambiado también el proceso y la metodología en la cual tú puedes evaluar a tu equipo. Tú puedes evaluar a tu equipo y tienes herramientas para ello. No sé, por ejemplo, Aircall te permite escuchar las llamadas y es algo que hacemos, pues yo, los que no lo hagan, por supuesto, se los recomiendo, pero para ir afinando un poco el feedback específico que decíamos antes de, oye, pues mira, estas llamadas las estamos haciendo así o quizás no deberíamos decir esto en esta fase o no debemos ser tan más agresivos o menos. No sé, al final, escuchando al equipo y estando con el equipo es como más aprende. Lo que hacemos nosotros dentro de Cubo es, aparte de tener las sesiones con todo el equipo, tenemos las sesiones individuales con todo el equipo, donde las sesiones individuales son de dos tipos. Una que es un formato más one-to-one, perdón, donde es el propio o la propia persona del equipo la que viene con temas relacionados con o bien personales o bien profesionales y que quieren compartir contigo. No me alineo del todo con esta compañera. No me llega o no me da la jornada para cumplir con todo mi trabajo. No sé, temas más personales que pueden ser de cualquier índole, ¿no? Y que puedan afectar o no quizás a tu trabajo y que eso también depende de la flexibilidad y de la capacidad de liderazgo que tú decías para generar esa confianza y que te compartan cosas también personales que igual no se lo han dicho ni al mejor amigo, ¿no? Con lo cual recomiendo estas sesiones one-to-one a todo el mundo. Las sesiones... ¿Cada cuánto las hacéis? ¿Estás de 1 a 1? Nosotros cada 2 semanas. Okay. Sí, cada 2 semanas. Bien. Entonces, luego tenemos los annual reviews que tienen una parte profesional personal de relación y luego tenemos los mid-year reviews que son reviews más de performance y ese tipo de cosas. Las performance reviews las hacemos weekly y las hacemos como en un one-to-one con cada uno de los roles. Entonces vamos viendo, según el libro que hemos escrito en cuanto a las actividades que necesitamos, según nuestras conversiones para llegar a nuestros targets, pues vamos evaluando cómo estamos performando, cómo estamos llegando a esos targets o no estamos llegando y averiguando qué es lo que nos impide llegar a esos targets, ¿no? Yo diría que el Head of Sales, como cualquier otro manager, tiene que tener una empatía a nivel profesional y a nivel personal con las personas, ¿vale? Entender cuál es la situación de cada persona y cuáles son las capacidades de cada persona y entender muy bien si esa persona le estás dando todos los requisitos necesarios, que pueden ser una formación o una herramienta de software o un espacio o más tiempo o más foco o menos cosas que hacer para focalizarse en menos, para entender que esa persona está performando al máximo de sus posibilidades y que la vas a acompañar y la vas a poder acompañar a llegar a sus objetivos, ¿vale? Yo tengo una pregunta para... No, perdona, no sé si has acabado. No lo hayas acabado. Tengo una pregunta para los dos que me ha venido escuchándote, porque creo que estamos todos de acuerdo que los estilos de liderazgo han cambiado, aunque hay gente que es como es, pero creo que hoy en día se destila más el jefe más cercano, empático, como tú dices, que el jefe imperativo. Pero una pregunta que yo siempre he debatido, ¿no? ¿Vosotros creéis que un jefe, Head of Sales, por ejemplo, en tu caso, que tiene equipo, mi jefe es mi amigo? Dispara tú primero, contéstate a ti mismo. ¿Tú qué opinas? No, os escucho primero. ¿El jefe es un amigo o es mi jefe? Yo creo que no tiene que ser tu amigo. Y incluso, fíjate, Eduardo y yo nos conocemos hace 3 años y pico, ¿no? Más o menos. A ver, somos amigos. Te quiero decir, nunca hemos ido por ahí a comer. Prefiero. Nunca hemos dicho, oye, vamos a hacer.
Te quiero decir, pero no somos jefes de ninguno del otro. no somos socios, jefes, es pero distinto. que muchas veces a lo que voy es que no se hace aposta, no es que tú y yo no quedemos a comer con nuestras mujeres por ahí Bueno, es que o nos no vemos vayamos tanto tiempo que ya nos aburrimos de vernos, estamos todo el bien, día. también, Hablamos más pero yo creo, que con la familia. sí, pero Pero esto ponte va el mucho, ejemplo esto va de tu mucho en el tema, subordinado, una persona que va depende mucho de en el ti. tema personal. O sea, el ejemplo sigue siendo válido, porque yo creo que va mucho en la impronta personal de cada uno. Como que mantener una cierta distancia y separar ciertos ámbitos, yo creo que es bueno. Por lo tanto, yo creo que no, que un jefe no tiene que ser amigo de sus subordinados. ¿Y tú, Jordi? Pues mira, por lo primero que empezaré es, y luego os la lanzo ahora y luego me la contestáis, ¿no? Es si os parece la terminología jefe como muy antigua también y como muy de Bueno, sí, para entendernos. ese manager de hace 20 años, ¿no? Manager, jefe, Pero sí, supervisor. estoy de acuerdo con David que no deberíamos, sí podemos tener toda la cercanía del mundo, pero no debemos ser nunca amigos personales de esas personas, ¿no? Eso te quita la voluntad de ser crítico y eso te quita un poco la perspectiva que debería tener todo manager de dar precisamente ese feedback del que hablábamos antes, ¿no? Si no hay sentimientos por el medio, y seguramente hay un sentimiento de cercanía, de colaboración, de equipo, pero no de amistad, creo que la relación es como más sana. ¿Qué Yo lo opinas? sacaba porque he visto verdaderos dramas y yo siempre he intentado con mis equipos tener una relación cercana, pero sin llegar a ser a la amistad, porque yo he detectado, y sobre todo esto estoy viéndolo mucho con esta generación, que las organizaciones son cada vez más planas, más abiertas. Es que esto ha cambiado mucho, ¿no? CEOs muy Muchísimo. accesibles, incluso CEOs de grandes empresas muy accesibles. O sea, Google hace el all hands y vamos, esto se lo cuentas hace 20 años que van a poder hablar con el CEO, cualquier empleado del mundo, a tal, todos los viernes y la gente fliparía, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que la relación con el jefe tiene que ser lo más cercana posible para que haya confianza, para lo que tú dices, ¿no? Un clima de confianza que dé pues sinceridad, transparencia, ¿no? Para que puedas ayudar y tal. Pero es que muchas personas que yo he visto que han llevado la relación, oye, pues salgo los viernes con mi equipo y no sé qué, nos vamos de copas, de fiesta, no sé qué, y de repente el día que llega, porque un jefe a veces tiene que dar malas noticias o apretar, de repente la otra parte se descoloca. ¿Sabes? Claro. Ostras, yo pensaba que éramos amigos. Pues no, es que soy tu jefe. Estábamos abrazados el otro día en el bar, en la barra, Claro, riéndonos y ahora... cantando no sé qué y ahora me acabas de dar un palo. Claro. Claro, es que soy tu jefe. Y yo veo que hay mucha gente que tiene ahí un, ¿no? Por un lado, es lo más difícil para mí de ser un buen manager, ¿no? Es cómo gestionas la cercanía, la empatía con no dejo de ser tu jefe. Esto es muy complicado. Yo creo que se confunde muchas veces yo creo que las empresas, bueno, yo creo que en general la jerarquía, y no entendiendo la jerarquía como un ordeno y mando, pero yo creo que las jerarquías son necesarias en todos los ámbitos. Jerarquías naturales, es decir, si nosotros ahora mismo, los otros tres, nos quedáramos encerrados en una habitación, pues rápidamente se produciría una jerarquía porque uno de los tres sería el más habilidoso para cocinar y otro sería el más habilidoso pues, para organizar ciertas otras cosas, ¿no? Es decir, la jerarquía al final es como que cada uno, como somos distintos, tenemos diferentes habilidades y de forma orgánica se van creando esas jerarquías. Y luego también tiene que haber, yo creo, una mínima jerarquía de, oye, de situación, ¿no? Oye, es que en un momento dado este señor es el que decide estas cosas y yo me callo. Sí, ¿no? sí. Zappos intentó crear una organización sin jerarquía y fracasó. Y ha habido otras. Es que está demostrado, es imposible. O sea, esto con el tamaño no es gestionable, ¿no? Y el reflejo de eso es que hayan tantos mandos intermedios y más grandes y más pequeños y cuando crece la corporación al final toda se llena de esos managers que son necesarios en cualquier compañía. Yo a este nivel quería decir que creo que un manager tiene que ser muy cercano, pero también tiene que poner, como decíamos antes, las reglas del juego y tiene que entender que todo el mundo ha entendido cuáles son las reglas del juego y luego ya dejarlo, porque no puedes controlarlo todo y menos
cómo es la percepción de según qué acciones o de según qué situaciones por determinadas personas y hacer las correcciones necesarias en esos casos excepcionales, ¿no? Creo que hoy en día la gente es muy lista, la gente es muy inteligente y la gente está muy preparada. Creo que la única cosa que debería intentar acompañarse incluso en las escuelas de negocios es el entender o el potenciar la inteligencia emocional que cada uno tenemos, que yo creo que es algo que falta mucho en muchas compañías y en todos los roles de esas compañías, y entender cuál es la situación en cada momento que estás viviendo. Si tu manager tienes la suerte de que es una persona cercana y que te lleva de fiesta o te lleva a cenar o que coge el equipo y hace un offsite y es muy cercano y te habla de su mujer y de sus hijos y de cualquier detalle de su vida, oye, celébralo, porque no todo el mundo tiene esa suerte, y respétalo también. Si quieres que tu manager siga haciendo este tipo de acciones, dale la confianza suficiente como para que pueda seguir sintiéndose a gusto haciendo eso, ¿no? Claro. Porque muchas veces tú te expones o expones tu vida a personas que sí, trabajas cada día con ellas, pero oye, cuando se van de la oficina, tú no tienes ni puñetera idea de lo que hacen, ¿no? Si eres un buen manager, sabrás lo que hacen fuera de la compañía porque te habrás interesado y serás cercano, benefíciate también de eso, ¿no? Pero siempre vuelve un poco y corrige aquellos puntos donde de alguna manera pues la gente pierda esa sensación o pierda ese respeto de que tú tienes que seguir siendo el manager porque cada uno de nosotros hace un rol diferente en las compañías, ¿no? Tienen que entender que un manager siempre es manager, ¿no? Y yo aquí, fíjate, comparto otra cosa que yo he aprendido, que es la parte cultural. En los países del norte de Europa, las culturas germánicas anglosajonas, sí que es verdad en que cuando acaba el horario laboral abren un paréntesis y se pueden ir de fiesta y el lunes a las 8 en punto te pueden echar a la calle. Cierto. Y es totalmente normal. En las culturas latinas no estamos acostumbrados a eso, porque no hay una barrera tan clara y tan nítida, ¿no? O puedo contarte cosas pues, de jefes ebrios delante de su equipo, cosa que en una cultura latina sería imposible. O sea, imposible, ya habrían perdido el respeto para siempre. Y allí, como se ha hecho fuera de un horario laboral, pues se considera que eso no forma parte del trabajo, ¿no? En cambio, en nuestra cultura es que es inviable, o sea, es inviable. Mañana te ve tu equipo en un estado deplorable y no te van a respetar, ¿no? Incluso Ciertas cosas son importantes. Eso es porque aquí yo quizás sea porque aquí en la cultura nuestras culturas como que nos dan la mano y nos creemos que nos podemos coger el brazo, ¿no? Eso es. No sabemos frenarnos, somos como más pasionales en todos los sentidos, yo qué sé, pero vamos. Yo creo que un balance está bien, es decir, entiendo y he vivido ejemplos que dice Eduardo cuando he vivido fuera y precisamente en el norte de Europa. Tú también, pero, ¿no? hay cosas exageradas, como por ejemplo en corporaciones alemanas, no sé, tengo un amigo que trabaja en Siemens y es ingeniero y tiene muchos amigos que estudiaron junto con él, etcétera. Pues esos amigos a él, por determinadas jerarquías y por ser de diferentes departamentos, le tienen que tratar de señor de, ¿vale? Entonces, ¿hasta qué punto eso es importante o no es importante? Pues para ellos definitivamente lo es. Para nosotros ahora mismo, yo lo aterrizo a mi mundo en Cubo, en una startup, y si hago un recorrido de mi carrera profesional, pienso que es absurdo, que nunca lo he hecho y nunca lo he debido hacer, ¿no? Claro, mira, hemos hablado como de dos bloques, ¿no? El bloque de análisis y de aportar inteligencia y comprensión al forecast, etcétera, que más o menos nos puede llevar un 20% de nuestro tiempo. Hemos hablado de gestión de equipos en todos los sentidos, no hemos hablado del onboarding, de la gente nueva, pero bueno, esto nos puede llevar a lo mejor un 40, dos días a la semana, ¿no? Hay otro bloque, y tenemos también que ir acabando, que yo creo que es todo lo que tiene que ver con mejora de procesos, tema administrativo. Imagínate que de repente, pues oye, empezamos a ver que los leads que nos vienen desde marketing no son de buena calidad. Y ostras, nos tenemos que involucrar con marketing, sentarnos con ellos y ver qué falla en el proceso, qué podemos aportar y mejorar ese proceso para que eso, bueno, pues deje de ser un problema. Es decir, diseño o mejora de la parte de procedimientos. Eso también es
un tema que lleva tiempo. O con producto, ¿no? O con atención al cliente. Es que hay mil áreas, ¿no? Hay una parte de preventa que es muy importante, hay una parte de venta que también lo es, donde sigues mejorando procesos, y hay una parte de postventa que también es muy importante, ¿no? Al final, también depende el tanto por ciento que dedicas de tu tiempo a ciertas labores, es muchas veces proporcional a la estructura que tienes a nivel de empresa, a la estructura que tienes a nivel de equipo y de equipos de otros departamentos, y un poco incidir en aquellos puntos donde tú puedas aportar más valor, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como os decía, ¿no? Una gran suerte de trabajar con el departamento de Growth que tenemos ahora en Cubo. Nos facilita muchísimo la vida y casi que nos dan las cosas como súper mascadas a nivel de contenidos, a nivel de calendarios, a nivel de procesos, a nivel de alineación con nosotros, a nivel de que todos estamos trabajando dentro del mismo CRM, cosa que también recomiendo a todo el mundo que lo haga. Growth y Sales trabajando con los mismos sistemas, entendiendo cuáles son las diferencias, ¿no? Viendo un poco el recorrido de todos los leads desde su fase inicial hasta que se convierten en clientes o los perdemos. Luego trabajando en los onboardings, como decíais, ¿no? Nosotros tenemos un departamento de operaciones donde está el departamento de onboardings y donde trabajan personas excelentes también que nos facilitan mucho la vida en esos handovers, en esas pasaciones o transiciones de un cliente que acaba de firmar con nosotros a un cliente que empieza a operar con nosotros, ¿no? Luego están las partes de tech o las partes más de producto que trabajan en la sombra y que se reflejan muchísimo en las operaciones diarias que hacemos, pero que no tienen tanto contacto con cliente, pero cuyo cliente somos nosotros y debemos ser nosotros, porque somos aquellos que les decimos, hey, si no solucionamos esto, esto y esto, se nos caen las ventas, se nos caen los clientes, no conseguimos más porque no tenemos esta integración o este módulo que haga no sé qué, y la rueda gira, ¿no? Y tú tienes que ser un poco el que impulsa todo esto y tienes que ser la gasolina del motor que mueve todo el coche o el Fórmula 1 de Cubo. Y en eso estamos, en eso pasamos un montón de tiempo, por deciros ejemplos, pues no sé, cuando cambian tarifas, ¿no? Implementar esas tarifas, ver márgenes, ver costes, ver un poco qué está haciendo la competencia, hacer benchmarkings, hacer los listados de precios, incorporarlos a las nuevas propuestas, mejorar las propuestas, todo eso que acabo de decir, que es lo que hemos hecho las 2 últimas semanas. Muchas veces piensas, ostras, hacemos muchas cosas, o sea, somos muy buenos, ¿sabes? Sí, es que son muchas cosas, son muchas. Son muchas cosas. Que por eso os decía yo que me parece que puede ser algo razonable como objetivo el decir, vale, si yo consigo dedicar un 20% de mi tiempo a esas tareas más cercanas a la venta, acompañamiento a los vendedores, asistir a... ya sería un éxito para mí. O sea, si conseguimos como dirección comercial dedicar ese 20% a la venta, ¿nos podríamos dar con un canto a los dientes? Yo creo que sí, David, pero volviendo a lo que os estaba diciendo, un manager de sales, como cualquier manager de cualquier departamento, cuando no está implicado en lo que para nosotros es muy visible, ¿no? Que es la venta. Hostia, Jordi está en una call, en una demo, en una reunión de presentación de propuesta, ¿no? Cuando no estás, también tienes que explicar dónde estás, ¿no? Para mí es necesario explicar qué estás haciendo cuando no estás haciendo eso, porque quiero que el equipo entienda, no solo el mío, todo el equipo de Cubo, quiero que entienda que hay cosas que si esa persona no hace, luego no podemos buscar ese tiempo que la misma persona va a poder dedicar a ese 30-40% de implicación en ventas. Bueno, lo tienes fácil, que compartas este audio con todo tu equipo y con la dirección, ya van a saber a qué dedicas todo el tiempo. Pues me lo paquetizas y me lo envías a Cubo. O mejor dicho, lo venimos a buscar nosotros. Muy bien. Oye, tenemos que ir acabando. No sé si queréis una última reflexión, cada uno de vosotros, para ir cerrando. Algo que se haya quedado en el tintero, que queráis comentar. No, si quieres, David, yo te diría que sí que son muchas las cosas que hacemos. Creo que por eso tenemos que ser inteligentes y buscar a personas que son más capaces que nosotros y no tener miedo de hacer eso. Creo que lo más inteligente que puedes hacer en la vida es rodearte de personas que tienen más conocimientos o son más expertas en eso que estás buscando que tú.
Eso te facilita mucho la vida. Yo tengo la suerte de que trabajo con ese tipo de personas y por eso me gusta tanto trabajar en Cubo. Y creo que siempre he tenido esa suerte de estar rodeado de personas que me han enseñado muchísimas cosas en cualquier sitio donde he trabajado. Creo que, como resumen, si alguien está viendo esto y le puede interesar pues la experiencia que hemos tenido en Cubo, creo que buscar aliados en todos los departamentos es crucial. Buscar esas alianzas siempre apuntando a resultados comunes y globales, porque si la empresa crece, y no estoy hablando de sales, si la empresa crece, crecemos todos con la empresa y podemos fichar y podemos contratar y podemos ganar más y tenemos vidas mejores. Y creo que al final yo creo que esas alianzas, si las planteas de esa manera, caen por su propio peso. Es un poco lo que quería completar. Pues mira, yo por cerrar diría que esta charla con Jordi ha sido súper reveladora de algo que venimos comentando mucho. Yo soy muy pesado y es el trabajo de un Head of Sales es muy jodido. Y hay una constante en ventas de que los vendedores todos quieren ser Head of Sales. Y el que más vende se considera con más derecho a ser Head of Sales y está demostrado que es erróneo porque si disfrutas vendiendo y solo vendiendo, cuando seas Head of Sales te vas a morir, porque ser Head of Sales implica muchas más cosas. Hay que ser un buen líder, hay que ser un buen coach, hay que saber de procesos, hay que saber contratar, hay que saber despedir, que es muy difícil despedir, que la gente se cree que es fácil. A mí me costó mi primer despido casi un día llorando, ¿vale? Entonces, creo que es muy revelador que la gente entienda esto, que la vida de una startup es todavía más difícil que una empresa estructurada, que también es muy difícil ser Head of Sales en una empresa estructurada, pero una startup todavía más, y nos estará escuchando mucha gente de startups. Con lo cual, creo que la charla con Jordi va a servir para que mucha gente entienda qué es este rol de verdad. Que no quiero desanimar a nadie a que sea Head of Sales, pero tienen que ser conscientes de lo que implica. Y si quieres dar el paso, dalo con todas las consecuencias. Pero olvídate de que por vender mucho vas a ser un gran Head of Sales. Eso es una gran falacia. Esto sería así mi cierre. Muy buen cierre por tu parte. Me ha encantado esto que has comentado. Gracias, Bueno, pues compañero. oye, vamos cerrando. Antes de irnos, ¿algún libro, algún podcast, algún canal de YouTube que quieras recomendar a la audiencia? Sí, yo recomendaría el último que he leído, que es de Jack Daly, que se llama Hypergrowth, que tiene que ver mucho con no solo sales, pero cómo tratamos a la gente. Así que os recomiendo ese libro. Muy bien. Hypergrowth de Jack Daly. Daly. Ok, muy bueno. Lo dejaremos en las notas del episodio, al igual que también dejaremos el perfil de LinkedIn de Jordi para que podáis conectar con él y bueno, pues ver un poco lo que hace más allá de lo que hemos visto hoy en este capítulo del podcast. Muchas gracias a los dos, a ti Eduardo como siempre y a ti Jordi por habernos ayudado a desarrollar este episodio. Y a vosotros, querida audiencia, ya sabéis, si queréis mejorar vuestra maquinaria de ventas outbound B2B o formar a vuestros equipos de SDRs o de Account Executives, lo tienes muy fácil, 699-458582 o echa un vistazo a la web, www.outbounders.es. Habéis escuchado Yo también vendo empresas. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.